Muy buen día a todos. Bienvenidos a este nuevo Masterclass o como ahora llamamos ITSM Power Training sobre nuestras soluciones de gestión de servicios de TI. Realmente les damos la bienvenida a todos ustedes. Esperamos que estas 4 sesiones que iniciamos el día de hoy sean de mucha utilidad para todos ustedes, tanto para los que ya usan nuestras soluciones de mesa de servicios como los que aún no la están usando, y esta es una excelente oportunidad para revisarlas y enterarse de todo lo que es capaz de hacer en pro de organizar los servicios o la gestión de los mismos en sus compañías. Nuestro entrenador es el ingeniero Luis Monroy, quien es un especialista en ITSM y quien ha tenido bastante experiencia y tiene un background muy importante en lo que tiene que ver con ITIL y toda su aplicación o adopción en diferentes compañías. La sesión de hoy son los 6 superpoderes para la gestión de la gestión de incidentes en un entorno híbrido. La idea es que hoy podamos empezar a aprender cómo esta nueva normalidad sigue transformando la realidad de las empresas. La idea es que el trabajo híbrido, ya como es algo normal, algo común en las compañías, eh, se pueda seguir trabajando y se pueda también adoptar las mejores prácticas de gestión de servicios de TI a estas modalidades de trabajo. Entonces, lo que esperamos hoy es aprender a desarrollar procesos efectivos para la gestión de incidentes en entornos de trabajo híbrido. Esta sesión igualmente está siendo grabada y posteriormente publicaremos la misma en nuestro canal de youtube.com/ManasEngineLatam. Asimismo, ustedes podrán tener la oportunidad de hacer todas sus consultas en el chat que está, creo que en la parte derecha para ustedes pueden tener un chat, o en la opción de questions, mejor dejémoslo en la opción de questions o preguntas, que está ahí con un signo de interrogación, para que puedan ustedes dejar sus preguntas, las cuales trataré de responder mientras que el ingeniero Luis va exponiendo toda su charla del día de hoy. Igualmente, al final, los últimos 10 minutos de la sesión, dejaremos un espacio para también responderlas en vivo. Así que no le quito más tiempo al ingeniero Luis. Bienvenido, Luis. Adelante. Hola Wilson, muchas gracias. Bienvenidos todos. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y como bien decía Wilson, pues vamos a tener unas 4 sesiones muy interesantes sobre cómo vamos a poder empezar a manejar, a gestionar nuestros servicios de una manera híbrida. No solamente el servicio, igual como vemos en la sesión de hoy, pues precisamente son los incidentes, que es el primer dolor de cabeza que debemos de empezar a erradicar, ¿no? Como saben, pues realmente el tema de la gestión de los incidentes, el tema de un entorno híbrido, pues nos ha venido desafiando en los últimos años, los últimos 2 años, con el tema de la pandemia que se ha venido presentando, que gracias a Dios hemos visto que ha tenido un poquito de baja, ¿no? Entonces, y eso ha permitido que podamos asistir un poco a las instalaciones, a las oficinas, poder retomar un poco lo que es nuestra rutina laboral, obviamente con ciertas restricciones o ciertas normas, ¿no? Que pues realmente las conocemos del día a día, ¿no? Como le decía mi compañero Wilson, soy Luis Fernando Monroy, consultor senior de ManasEngine para Latinoamérica, específicamente para ITSM. Les recordamos, por favor, ya lo dijo Wilson, todas las preguntas son bienvenidas. Sí, esta sesión va a ser grabada, no se preocupen, le vamos a compartir en el canal de YouTube que Wilson anteriormente nos compartió. Pues bueno, pues en esta sesión, pues como lo están viendo, como ya lo saben, pues está denominada como los 6 superpoderes para la gestión de incidentes en un entorno híbrido. Pero bueno, ¿qué nos estamos relacionando con o qué nos referimos con un entorno híbrido? Precisamente es que algunas personas de la empresa pueden estar trabajando de manera remota o tú puedes estar trabajando de manera local, pero al final de cuentas necesitamos tener un proceso y una estrategia de atención de incidentes para que nosotros podamos ser muchísimo más efectivos y obviamente pues podamos ser lo más eficientes posible para nuestra organización. Bien, entonces vamos a ver la agenda del día de hoy. La agenda es, pues, estar al alcance de los usuarios, capturar cada detalle sobre el incidente, automatizar las tareas manuales. Vamos a ver cómo estandarizar el proceso de resolución de incidencias, crear la base de conocimientos y evaluar el desempeño.
Si ustedes ven, ustedes saben, pues realmente una de las cosas principales es que estemos al alcance, que los usuarios o consumidores finales, como ya lo marca IT4, que los consumidores finales estén cerca de nuestra plataforma o que nosotros podamos acercar, que podamos tocar casi la puerta de nuestros consumidores finales para que ellos puedan tener ese acercamiento hacia nosotros. Así como también poder tener la capacidad de capturar todos y cada uno de esos detalles que necesitamos para poder dar una mejor atención o una atención óptima. Y eso es lo que vamos a capturar o que podemos capturar dentro de una plantilla. Hay automatizaciones de tareas manuales y no hablo solamente de las tareas como las tasks, o sea, lo que viene dentro de una plantilla, sino realmente el tema de cómo hay ciertas automatizaciones disponibles dentro de Servidex Plus están para que nosotros podamos ser mucho más eficientes en dado caso de que tengamos un staff un poco reducido, que precisamente lo vamos a revisar en el transcurso de esta sesión. Vamos a estandarizar el proceso de resolución de incidencias. Es algo muy importante porque realmente nosotros necesitamos empezar a tener gobernanza, debemos de tener procesos. Recordemos que la mesa de servicios o nuestra mesa de servicios debe de estar totalmente enfocada a procesos y debe de estar marcado desde el punto A hasta el punto B o C o D con su final y cierre. Y eso nos va a ayudar precisamente a que los procesos estén mapeados correctamente. Obviamente, después de que ya empezamos a llevar esto, vamos a ir llevando un poco de madurez a nuestro modelo de gestión de incidentes y vamos a empezar a crear nuestra base de conocimientos, las cuales nos van a ayudar a interactuar con nuestros consumidores finales, a ser más rápidos, a ser más concisos o a ser más estándares en nuestras soluciones. Y al final, obviamente, lo que no se mide no se mejora, como eso ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Y vamos a ver cómo podemos evaluar el desempeño dentro de Servidex Plus con el tema de los reportes. Bien. Y bueno, ¿por qué una organización requiere una gestión efectiva de incidentes? Obviamente, la gestión de incidentes, su foco principal es regresar o normalizar el servicio lo más pronto posible de cualquier manera. Puede ser una solución definitiva o un workaround, una solución alternativa. Entonces, eso es primero, eliminar el tiempo, lo que es el main time to repair. Eso es lo que nosotros debemos de tenerlo bien claro como una de las métricas principales. La reducción de la carga laboral de los técnicos. Recordemos que los técnicos los podemos segmentar por temas de niveles, pero obviamente eso nos debe ayudar para que podamos ser muchísimo más estratégicos en dado caso que nosotros no tengamos un nivel 1 o no tengamos un front desk que nos ayude como a repartir los tickets, ¿ok? Entonces, eso es también lo que nosotros debemos empezar a considerar, ya que no todos tienen la capacidad o han tenido la capacidad o desafortunadamente se han tenido en la necesidad de reducir su staff de TI y aún así la gestión de incidentes va a continuar, inclusive hasta puede aumentar. Y obviamente esto al final va a dar una buena calidad a nuestra mesa de servicios, va a tener una buena percepción de parte de nuestros consumidores finales. Entonces, realmente eso es el principal objetivo, el mejorar la calidad de nuestra mesa de servicios, nuestra mesa de ayuda. Bien. En esta ocasión vamos a estar trabajando con Silker, que Silker es una empresa de productos de software que después de la pandemia adoptaron un entorno de trabajo híbrido por la organización. Obviamente lo que estábamos comentando anteriormente, unos están en casa, unos están en sitio, etcétera. Entonces realmente eso nos va a ayudar precisamente a que podamos hacer una buena gestión. Obviamente sus empleados visitan las oficinas para capacitaciones dentro del lugar, o en sitio, reuniones esenciales y actividades de construcción cultural como un team building, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos o lo que necesita Silker, ¿no? Para que nos pongamos un poquito el papel que estamos ahorita trabajando con Silker. Bueno, ¿cuáles son los retos? Primero, varios de los técnicos están dados de baja por enfermedad precisamente por el tema de pandemia, ¿no? Que este bicho nos ha pegado bastante. Entonces, por lo tanto, está dejando la mesa de servicios o la mesa de ayuda con poco personal y un equipo de TI que ya de por sí está disperso. Entonces, esto debemos de enfocar bien y necesitamos ver cuál es el estatus actual de nuestra mesa de servicios, o sea, de nuestros recursos humanos dentro de la mesa de servicios. Porque podemos tener muchas cosas, procesos, etcétera,
Pero si nuestro equipo de trabajo, nuestra fuerza humana está desgastada, está enferma, no lo tenemos ya desahuciado, pues realmente debemos de empezar a trabajar junto con ellos para que ellos también puedan opinar, de que los consideremos en cómo vamos a hacer las cargas, etcétera. Obviamente de esto, los servidores centrales están saturados y la necesidad de aumentar la capacidad del servidor pasa desapercibida. Entonces, realmente nosotros no nos podemos dar cuenta cuáles son las situaciones que están pasando hasta que están sucediendo en el momento. Por ejemplo, un tema de monitoreo, un tema de consecuencias a que el servidor o los servidores estén trabajando de manera saturada. Y esto obviamente al momento de que los servidores se crashean o que están overclock, pues realmente los servidores fallan y los usuarios pierden el acceso a los archivos o aplicaciones y esto provoca un tiempo de inactividad empresarial. Eso es súper importante, el tema de la disponibilidad de nuestros servicios hacia nuestros consumidores finales o definitivamente con el tema de lo que son los servicios de negocio y el tema de la gestión de la continuidad. Entonces, obviamente esto va impactando. Entonces, los técnicos notan el problema solo después de que los usuarios inundan el servicio de asistencia con quejas. Si ustedes ven, tenemos mucho trabajo, pero están cansados, los servidores no están funcionando. Entonces, si ustedes ven, pues empieza a ser como una pequeña cadenita, un pequeño círculo vicioso en el cual nosotros pues realmente pues estamos pasando dentro de Silke porque no estamos trabajando de la manera correcta, con las herramientas correctas. Y al final, la ausencia de una estrategia de respuesta adecuada da como resultado un tiempo de inactividad empresarial prolongado. ¿Por qué? Porque los servidores no sirven, no tenemos un tiempo de respuesta rápido, no tenemos los procesos, estamos corriendo, como dicen, como gallinas sin cabeza, corriendo para todos lados y pues realmente eso no está ayudando para nada a la organización. Y pues bueno, ¿qué realmente es lo que Silker necesita a la brevedad? Pues obviamente ya lo estábamos hablando dentro de la agenda, está al alcance de los consumidores finales, una forma sencilla de capturar todos los detalles del incidente, automatización sistemática de tareas manuales, un proceso estandarizado de resolución de incidentes, crear constantemente una base de conocimiento sólida y nuestra evaluación. Entonces, todo esto es muy importante para que nosotros podamos tener una buena estrategia de resolución que nos va a ir llevando de la mano para ir creciendo o aumentando nuestra madurez de la atención. Bien, ahora, el estar al alcance de los usuarios a través del registro de incidencias multicanal, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente podemos ver el tema a través de una aplicación móvil, de una interfaz, etcétera, las cuales nosotros podemos tener disponibles, pero también debemos de estar nosotros preparados si en dado caso una de nuestras opciones está no disponible, como decimos comúnmente, está caído, se cae. Entonces, realmente nosotros podemos hacerlo de esa manera. Por ejemplo, es el portal de autoservicio, un chat, Microsoft Teams o email. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ir revisando paso por paso cuáles son de las 6 estrategias y cuáles son las características y funcionalidades. Bien. Ahora, por ejemplo, ahorita está actualmente viendo la pantalla lo que es la plataforma donde nosotros vamos a empezar a ir revisando, ir checando precisamente el tema de la gestión. Como saben, dentro del Service Desk Plus nosotros podemos tener la capacidad de tener la funcionalidad de la gestión de Enterprise Service Management o la gestión de servicios empresariales, donde podemos tener o configurar varias mesas de ayuda o servicio dentro de la misma plataforma para que sea mucho más sencillo para nuestros usuarios finales. Bien, ahora, dentro de la instancia de service de TI o IT Helpdesk, pues nosotros podemos observar precisamente que tenemos nuestro resumen, etcétera, pero nos vamos a enfocar precisamente ahorita a lo que estábamos revisando, lo que es el portal de autoservicio. Como ustedes podrán observar, el portal de autoservicio, donde estamos ahorita, estamos dentro de la vista de técnico, donde podemos observar dentro de nuestra configuración o de la administración en la parte de plantillas y formularios, donde en esta sección podemos observar el catálogo de servicios, donde podemos dar de alta nuestras categorías de servicio y las podemos personalizar
Y después en la parte superior tenemos la opción para el catálogo de servicios o del catálogo de servicios como tal. Bien, en donde podemos observar cada una de nuestras categorías y dentro de ellas podemos ver también lo que son los servicios, que son las plantillas de los servicios. Bien, entonces ya que nosotros empezamos a empezar a configurar, ya le estamos dando un poquito de forma, pues hay que empezar a publicar lo que tenga accesibilidad para nuestros consumidores finales. Y bueno, actualmente están viendo lo que es el perfil o el portal de un consumidor final, donde ustedes podrán observar, perdón, que tenemos las opciones de poder configurar todo esto con widgets que son configurables desde lo que es desde la administración. Y podemos ver que podemos reportar un problema, solicitar un servicio o buscar una solución. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver el catálogo de incidentes, podemos informar un problema y podemos irnos a esas categorías que pueden tener o contienen plantillas relacionadas con incidentes. Por ejemplo, el tema de comunicaciones, podemos revisar que ahí tiene un par, así como también en correo electrónico, falla en obtención de correos, problemas con adjuntos, etcétera. Pero si yo me regreso y necesito solicitar un servicio, pues bueno, es simplemente lo mismo y vamos a tener las categorías que tienen una plantilla relacionadas con servicios. ¿Vieron? Entonces, aquí nosotros podemos dar clic a cualquiera de esas plantillas o servicios donde nosotros podemos tener la información relacionada con esto. Entonces, es ahí donde nosotros ya empezamos a otorgarle ese acercamiento hacia nuestros consumidores finales. ¿Ok? Ahora, me voy a regresar un poco a lo que es a la plataforma del administrador. Y bueno, ¿cómo yo puedo obtener lo que son o cuáles son las aplicaciones en la aplicación móvil? Dentro del perfil de usuario, podemos observar que en la parte inferior, aquí tenemos lo que es la opción para la parte de la aplicación móvil para apps, para iOS y Android. Aquí tenemos los accesos directos para que nosotros podamos conectarnos de manera directa. Bien, entonces, después de eso, de que nosotros podemos dar ese portal de autoservicio, podemos tener también la posibilidad de que podamos iniciar un chat o tener un chat con nuestros usuarios o consumidores finales. Por ejemplo, aquí nosotros cuando agregamos un ticket, por ejemplo, ya podemos tener las opciones tanto de espacios o campos, que lo vamos a ver más adelante, o simplemente dentro de la descripción y podemos agregar la solicitud. Y ya dentro de la solicitud, pues podemos observar un poquito el tema precisamente de que si tenemos o no aprobaciones, si tenemos algún flujo, etcétera, así como las categorizaciones las categorizaciones de los campos, muy bien. Y igualmente nosotros podemos, aquí como un usuario final, podemos iniciar un chat. Por ahí me voy a regresar al inicio. Y dentro de inicio, por ejemplo, puedo iniciar un chat precisamente en esta parte. Por ejemplo, hola, bienvenido a nuestro chat. Entonces, hola. Y dentro de mi pantalla de técnico, puedo observar que yo tengo aquí un chat pendiente donde yo puedo recogerlo y puedo iniciar. ¿En qué puedo ayudarte? En donde empezamos esa pequeña interacción con nuestros consumidores finales. Por ejemplo, no puedo imprimir. Perfecto. Entonces, ya que nosotros tenemos esta parte, pues bueno, lo que vamos a hacer es cerrarlo y como estamos trabajando un incidente, podemos seleccionar una de nuestras plantillas de incidentes, ¿vieron? Entonces, ya nosotros lo que vamos a hacer es cerrar y crear solicitud. Bien. Aquí automáticamente nos va a enviar a la parte de la plantilla donde nosotros podemos observar la información relacionada con el chat. ¿Vieron? Aquí lo estamos viendo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es agregar la solicitud, donde nuestros clientes pues pueden ver todos los tickets pendientes y le pueden dar un seguimiento.
Entonces, podemos nosotros tener ya más claro cómo vamos a ir trabajando con lo que es el seguimiento con nuestros consumidores finales. ¿Vean? Es muy, muy sencillo. Bien, ahora, el tema de Microsoft Teams, nosotros podemos tener una gestión dentro de las instancias para que nosotros podamos tener ciertas acciones. Y una de ellas es precisamente una creación rápida en las cuales nosotros podemos darle el nombre del asunto, ayuda, así como también el tema de la descripción, necesito ayuda con la impresora. Entonces, ya desde aquí nosotros podemos ir creando nuestras instancias y podemos ir viendo también el seguimiento de nuestros tickets, que precisamente nos va a ayudar bastante a que nosotros podamos atender un seguimiento. E inclusive podemos hasta poder ingresar a Service Plus directamente desde Microsoft Teams. Entonces, todo eso es algo muy importante, la verdad es algo bastante interesante que podamos tener una omnicanalidad para que nosotros podamos tener información en seguimiento en nuestros casos o el acercamiento hacia nuestros consumidores finales. Ahora, dentro del mismo ticket, ya del lado de nuestros de técnico, perdón, en esta pequeña parte podemos observar información relacionada con nuestro cliente y desde aquí podemos iniciar un chat con nuestro cliente en relación a este ticket. ¿Vieron el 362? Aquí tenemos 362, donde podemos preguntar o interactuar con nuestro consumidor final. Entonces nosotros, aquí bien, aquí está, sigue el problema, le podemos, ya quedó resuelto. Entonces nosotros podemos ver cómo podemos interactuar. ¿Bien? Entonces realmente podemos cerrar el chat y listo. Entonces eso nos va a ayudar a hacer el seguimiento y que no solamente lo podemos hacer de esa manera, sino lo podemos hacer a través de las respuestas dentro del mismo Service Desk, en donde tenemos la información, el seguimiento y podemos interactuar también por medio de correo electrónico, que esa es otra de las formas de que nosotros podemos configurar, podemos llegar a nuestros consumidores finales. Para esto, nosotros nos vamos a la configuración o al apartado de administración, en donde nosotros podemos hacer lo que es la configuración de nuestro servidor de correo electrónico, en las cuales nosotros podemos tener la información, por ejemplo, qué tipo de protocolos, la conexión, la autenticación, el correo electrónico y toda la información relacionada para que nosotros podamos tener esa interacción y que podamos trabajarlo de manera correcta. Ahora, es muy importante saber y tener bien claro que nosotros, para que podamos trabajar de una mejor manera y siempre el buzón esté disponible, ese buzón, pues todos los correos al momento de que recogen la información, va a borrar los correos. Entonces, sí, debe de ser un correo específico o único para lo que es la gestión de los correos para Service Desk. Entonces, como ustedes podemos ver aquí también la parte del saliente, podemos tener la configuración de nuestro correo, tanto entrante como saliente. Entonces, es ahí donde nosotros podemos tener todo ese, todo ese seguimiento, toda esa configuración de nuestras formas de acercarnos a nuestros consumidores finales. Bien, bueno, entonces ya vimos cómo nos vamos a acercar. Entonces, nosotros podemos revisar, por ejemplo, toda esta parte de cómo nosotros podemos llegar a configurarlo. Por ejemplo, podemos revisar aquí la parte de los chats, en donde podemos observar si está habilitado o no, el tiempo de respuesta, cuáles son los criterios para excluir, incluir por sitios, grupos de técnicos, grupos de usuarios, los técnicos y los mensajes de bienvenida, cuáles son los que están perdidos, los que están seleccionados o los que están en curso. Entonces nosotros podemos hacerlo de esa manera. Entonces realmente eso nos va a ayudar. Ahora, ¿dónde nosotros podemos hacer las integraciones? Por ejemplo, en este caso con Microsoft Teams. En la parte de administración, en el segmento de aplicaciones y complemento, nos vamos a la opción de integraciones, donde podemos observar la amplia gama de opciones que podemos tener con las integraciones con herramientas propias de Manage Engine. Si nos vamos a terceros, podemos observar el apartado de Microsoft Teams, donde podemos ver la configuración de nuestro
de nuestra plataforma colaborativa, donde tenemos la información, la contraseña, etcétera, y nosotros podemos tener la configuración para que podamos tener la interacción con ellos y que obviamente haya una buena comunicación. Entonces, nosotros podemos ir toda la, toda esa gama de acercamiento para nuestros consumidores finales. Bien, entonces eso precisamente nos va a ayudar bastante a que nosotros podamos tener ese acercamiento con nuestros clientes. Por ejemplo, también nuestra configuración avanzada del portal, podemos ver la parte general para el solicitante, donde podemos ver algún tema de opciones para que puedan ver, para que puedan acceder por la aplicación móvil, así como también el tema de la personalización, en donde podemos personalizar nuestro portal, ¿vieron? Entonces podemos cambiar los temas, podemos mover de lugar las cajas, podemos tener una vista previa de cómo se está observando, cómo se está percibiendo nuestro portal. Entonces, realmente eso nos ayuda precisamente a que podamos tener una buena vista hacia nuestros consumidores finales. Bien, ahora, ya que nosotros tenemos toda la configuración, pues bueno, vamos a ir a a una de las partes importantísimas, que es precisamente, vamos a recopilar los detalles completos sobre el incidente usando plantillas y las propiedades del ticket. Bien, eso es muy importante porque es precisamente donde empieza un buen diagnóstico, un buen inicio de resolución de incidentes. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en este apartado? Obviamente lo que son las plantillas, las personalizaciones, reglas de campo y formularios y las plantillas sugeridas. Bien, entonces, por ejemplo, en esta parte nosotros vamos a regresar a la plataforma en las cuales vamos a ir a la sección de administración y en la parte de plantillas y formulario podemos observar las plantillas de incidentes, ¿ok? Entonces, ustedes podemos observar que tenemos una harta variedad que viene por default, estas plantillas que nosotros podemos crear, modificar, usar o inclusive podemos crear una nueva plantilla. Aquí simplemente damos clic en nueva plantilla, en las cuales nosotros podemos observar, por ejemplo, si podemos agregar o no un icono, el nombre de la plantilla y la descripción. Así como también podemos observar que ya tenemos varias opciones de campos que podemos nosotros remover. Por ejemplo, si no nos es necesario tal cual el nivel, probablemente lo voy a quitar este campo y simplemente le doy clic en quitar campo y se va a ir al lado izquierdo, ¿vieron? Y si yo necesito regresarlo, simplemente un simple drag and drop, lo voy a regresar a mi plantilla, ¿vieron? Así es como nosotros podemos tener esa capacidad de tener esa personalización. Hay unos campos que están por default que no los podemos remover con lo que es el nombre, el activo, entre otros, pero realmente nosotros podemos tener, por ejemplo, nuestras plantillas. Entonces, por ejemplo, podemos dar las configuraciones que están dentro de ellas, que podemos tener campos que ya están, la podemos dejar definidos por default, donde podemos marcar si es obligatorio, si el solicitante lo puede establecer o lo puede ver. Entonces, simplemente si lo damos puede establecer o puede ver, lo vamos a dejar de esa manera. También nosotros podemos configurar lo que son el nombre de la sección, por ejemplo, información relevante, por ponerlo de esa manera, y lo vamos a guardar y ya tenemos nuestra información relevante. ¿Qué también nosotros podemos hacer con nuestras plantillas de incidentes? Lo podemos personalizar, en las cuales le podemos cambiar el color, y le podemos dar el tema de cómo es el color de fondo. Entonces, simplemente, por ejemplo, algo sencillo para que ustedes puedan percibir, ¿vieron? Entonces, eso, pues realmente nos puede dar una pequeña personalización de nuestra plantilla, ¿bien? En los cuales nosotros podemos ir dándole seguimiento. Ahora, ya al guardar, si ustedes ven en esta parte, pues simplemente vemos una pequeña pestaña de técnico, pero pues realmente al guardarlo, se habilitan dos espacios más. Pero si yo quisiera, y es muy importante, para que lo puedan ver nuestros consumidores finales, tenemos que habilitar precisamente esta opción, mostrar al cliente. ¿Para qué? Para que nosotros, al guardarlo, se nos muestre la opción para configurar la plantilla del solicitante. Si ustedes ven, obviamente aquí ya tenemos menos opciones porque realmente a los consumidores finales no se les debe de saturar de lo que son los campos, o sea, que tiene que ser muy, muy sencilla la interacción,
para que nosotros podamos obtener la información, ¿bien? Entonces, aquí realmente, como ustedes pueden observar, podemos tener lo que son, podemos mover el modo, podemos cambiar aquí, editar la sección, por ejemplo, categorización, en donde nosotros podemos ir dándole el look and feel a nuestra plantilla. Y en dado caso de que nosotros requiriéramos algún campo adicional, pues simplemente podemos hacerlo sin ningún inconveniente. Por ejemplo, podemos definirlo como una columna doble, en donde podemos tenerlo. Y simplemente aquí nosotros podemos ir cargando lo que son nuestros, por ejemplo, más plantillas. Por ejemplo, detalles perdón, vamos a moverlo aquí, ¿vieron? Aquí ya empecé a tener mis espacios sin ningún inconveniente. O inclusive, si yo quiero que la plantilla esté igual que la del técnico, simplemente en la parte superior, aquí dice copiar desde técnico, y al momento de que yo lo hago, se van a traer toda la información, ¿vieron? Muy, muy sencillo. Entonces, nosotros, para que tengamos los campos disponibles, podemos guardarlo aquí y nos pasamos con el técnico para que nosotros podamos crear más campos adicionales. Por ejemplo, disculpen, no sé por qué se me movió un poquito aquí. Listo. En los campos adicionales podemos hacerlo por diferentes tipos. Entonces podemos definir, por ejemplo, una línea de texto sencilla, multilínea, lista de selección, en las cuales simplemente lo podemos arrastrar a nuestro lienzo. Se va a abrir la opción de cómo quiero que se llame el campo adicional, en donde puedo dar, por ejemplo, opción 1 y lo puedo agregar. O puedo hacer opción masiva, por ejemplo, opción 1, opción 2, opción 3, perdón, opción 3, y así sucesivamente. Simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregarlo. Listo, vieron, aquí ya tengo mis opciones, puedo configurar ciertos temas de privacidad, si es obligatorio, si el usuario puede verlo o establecerlo, simplemente lo voy a guardar. ¿Vieron? Y ya tengo mi campo adicional. Entonces, así nosotros podemos ir configurando nuestras plantillas para que precisamente nosotros podamos tener una mejor opción. Bien, entonces ya después de esto podemos tener o continuar con nuestra personalización. Algo muy, muy importante, voy a guardar esto para que no se nos vaya a perder, y es algo que está dentro de administración. Obviamente todo el tema de configuraciones está aquí, pero algo muy, muy importante es precisamente el tema de la personalización. Dentro de esta sección o este segmento, nosotros podemos tener nuestras categorías o el árbol de categorías precisamente para que nosotros podamos tener bien claro lo que es la categorización o la definición de nuestros tickets para que podamos darle un buen seguimiento. Obviamente va un tema de KPIs, un tema de reporteo, etcétera, y saber en dónde tenemos esos dolores de cabeza que se nos están presentando. Por lo tanto, si ustedes ven en la parte superior, tenemos el tema de categorías, estados, nivel, modos, etcétera, en donde nosotros podemos ir teniendo la capacidad de crearlos de una manera muy sencilla, todos y cada uno de ellos. Vieron el nombre, si está en curso, si está completado, si debemos de tener el temporizador, por ejemplo, si estamos en un on-hold, una espera, en una revisión, etcétera, y definirle un color. Bien. Entonces, nosotros podemos ir definiéndole en los niveles, modos, impactos, la urgencia, prioridad, y algo muy importante que es la matriz de prioridad que nosotros podemos ir definiendo dependiendo cómo tengamos definido nosotros nuestra matriz ya dentro de la organización. ¿Vieron? Entonces, nosotros podemos tener todo ese tipo de facilidades para que podamos tener esas configuraciones totalmente adecuadas. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos el tipo de solicitud, etcétera. Entonces, todo el tema de personalización debemos de tenerlo bien claro desde antes para que sea mucho más fácil el momento de que la empecemos a plasmar dentro de nuestra plataforma, dentro del Service Desk Plus. Entonces, nosotros podemos revisar ya todo esto para que podamos lo podamos tenerlo en consideración o lo podamos tener en cuenta. Bien, entonces ya que nosotros tenemos toda esta parte, nos vamos a ir a las plantillas, plantilla de incidente.
Por ejemplo, esta plantilla de no está funcionando, en donde ya tenemos alguna información, ya creamos algunas reglas que precisamente ahorita se las vamos a mostrar, porque aquí mi internet está un poquito, que iniciar la semana todavía. Pero bueno, nosotros vamos a mostrar precisamente cómo vamos a ir trabajando todo el tema de las reglas, con todo el tema de las comunicaciones, etcétera. Entonces, vamos a revisarlo. Precisamente, ya que nosotros tengamos nuestra plantilla de incidentes, o la plantilla, podemos agregar los campos adicionales, como ven, aquí ya tengo marcado uno. Pero, por ejemplo, ¿cómo se ve esta plantilla con nuestros consumidores finales? Por ejemplo, si yo me paso para soltar un tema del teléfono no funciona, como un usuario final, obviamente, podremos observar que aquí tenemos, por ejemplo, la marca del equipo. Si yo selecciono Tisco, ¿vieron que se movió todo? Se cambió lo que es el modelo, ya se autoseleccionó. Lo voy a hacer un poquito más grande para que sea más perceptible. ¿Vieron? Aquí ya tenemos toda esa información. Y solo con el tema de que cambiamos un campo. ¿Vieron? Vieron si ya le puse a Saya, ya cambió el área, ya cambió también el tipo de adquisición y el modelo. ¿Vieron? Entonces, eso lo puedo hacer con estas plantillas. Así como también, si ustedes no lo vieron, automáticamente la subcategoría y la categoría ya vinieron cargadas por default. ¿Por qué? Porque así lo tenemos configurado. Pero bueno, ¿cómo funciona? Esa es la plantilla que ustedes acaban de ver. ¿Vieron? Asaya, Tisco, los modelos, el área, etcétera. Entonces, todo esto ya lo tenemos creado. Tenemos diferentes opciones de campos adicionales que nosotros fuimos creando. Bien. Ahora, después de eso tenemos el solicitante que, como ya vimos, lo podemos configurar sin ningún inconveniente, así como también el flujo de trabajo. Nosotros los podemos tener muy claro aquí en la parte del flujo, donde nosotros podemos ver que si todos los aprobadores deben de aprobar o cualquiera de los aprobadores puede aprobar. Las listas de comprobaciones, los famosos checklists, en dado caso de que, por ejemplo, necesitemos una revisión posterior o antes de cerrarlo, entonces aquí lo podemos tener sin ningún inconveniente. Entonces podemos ir creando nuestras listas de aprobaciones, en donde nosotros podemos ir creando opciones con estos botones como de opción, texto sencillo, numérico, cuadros de decisiones, y van a estar dentro de nuestra plantilla. Así como también los detalles de las tareas, donde podemos asociar tareas desde una plantilla. Si ustedes ven, ya está creado todo. Podemos guardar y guardar uno nuevo. Y así también podemos crear nuestra lista de plantillas. Entonces, nuestra lista de tareas, perdón. Entonces, ya todo esto ya va a ir creciendo. Si ustedes ven, ya están nuestras tareas, nuestras aprobaciones, nuestros checklists, etcétera. Y al final tenemos nuestras reglas de formulario y campos, donde esto, como ustedes están viendo, tenemos esto en 3 momentos, que son precisamente al cargar el formulario, al cambiar un campo o al enviar el formulario. Entonces, la primera regla que les mostré fue precisamente el tema de que en las comunicaciones podemos establecer el campo de establecer categoría como redes y comunicaciones. ¿Y esto cómo se ve? Pues precisamente aquí podemos ver la información que se aplica a todos los usuarios al crear o editar, al cargar el formulario. Y, por ejemplo, no le dimos ninguna condición, pero sí le dimos la opción de que se establezca un campo, que ¿cuál es? El campo categoría y el campo subcategoría, que son estos, ¿vieron? Entonces, fue por eso que cuando se cargó la plantilla, ya teníamos esta información. ¿Cómo nosotros lo hicimos para el tema de que se cambiaran los campos al momento de que seleccionamos o se cambiara un campo? Pues simplemente nosotros definimos que al cambiar un campo, que precisamente fue el campo marca del equipo, podemos ver las opciones de deshabilitar campos, establecer campos, así como también nosotros podemos crear muchas más. Por ejemplo, en esta parte, podemos ver las opciones que sea habilitar un campo, mostrar campos, ocultar los campos, cuáles son los obligatorios, quitar opciones de una lista, borrar los campos, establecer tareas, etcétera, ¿vieron? Entonces, eso precisamente me va a ayudar a que nosotros podamos tener una configuración muy, muy sana de nuestras plantillas, que nos van a ayudar precisamente a que nosotros podamos ser muchísimo más sencilla la vida de nuestros consumidores finales, ¿bien?
Entonces, ya que tenemos todo esto, pues empezamos nosotros cómo vamos dándole forma a toda la parte del acercamiento hacia nuestros consumidores finales. Bien, ahora, ¿cuál sería el siguiente punto? Precisamente, vamos con las automatizaciones de tareas. O sea, realmente recordemos que Zinc tiene un poco de staff, tiene muy poco staff, por lo tanto necesita tener una buena gestión y que les ayude con el tema de las automatizaciones para que precisamente podamos tenerlo pues más liberado de sus tareas del día a día, ¿no? Entonces, pues vamos a librar a nuestros técnicos de todo de apagafuegos y realmente vamos a ayudarlos, que vamos a apoyarnos en las automatizaciones, ¿no? Para hacerlo un poquito más rápido, ¿bien? Ahora, ¿cuáles serían las características? Precisamente es una regla del negocio, la autoasignación de técnicos, acuerdos de niveles de servicio y las reglas de cierre, ¿bien? Entonces, nosotros pues vamos a nuestra plataforma, en donde podemos revisar obviamente dentro de la parte de la administración, lo que son las reglas de negocio. Precisamente aquí tenemos un segmento, una sección de automatización, en las cuales podemos tener diferentes tipos de opciones, por ejemplo, de categorización, de prioridad. Y yo creé de operaciones, en donde podemos dar clic, perdón, dentro de incidente, y podemos observar que vienen las opciones, que si cuando es creada, cuando si es eliminado permanente o cuando es editado, cualquier hora, ejecutar la regla siguiente, en dado caso que tengamos una configuración en cascada. ¿Cuáles son los criterios? Por ejemplo, si la plantilla es el mouse no funciona, el teléfono no funciona y otras opciones que también la podemos agregar con las condicionantes I/O. Entonces podemos decir si el activo es, si el creado por es, etcétera. Podemos ir creando esas condiciones para que se ejecute la regla. Pues vamos a hacer una actualización de campo. ¿Y cuál va a ser? Que el tipo de solicitud sea incidente. Por lo tanto, de manera automática, pues ya lo va a tener. Ya no nos vamos a preocupar. Y el tema de las categorizaciones es un tema bastante recurrente a las mesas de servicio, a las mesas de ayuda, porque, por ejemplo, un tema de no puedo imprimir, que obviamente es un incidente, muchas veces se cataloga como un servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque fui y le ayudé a configurar o a reconfigurar, pero realmente es un incidente. ¿Qué otras opciones podemos hacer? Actualizaciones de campos, una función personalizada que es un poco de scripting ya dentro del Service Desk, o ejecutar una secuencia de comandos, un script. Bien. Entonces, así es como nosotros podemos ir creando nuestras opciones. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos poco staff y empiezan a llegarnos, empiezan a caer muchos tickets relacionados con una falla? Suponiendo que tenemos una falla con un servidor, un firewall, o hay una regla dentro del firewall que se dañó y me está generando el tema de que, pues no puedo hacer varias cosas que requieren de una salida de internet, por ponerlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, simplemente le voy a dar creada a cualquier hora, así como también le doy omitir reglas restantes de todos los grupos. ¿Para qué? Para que se enfoque única y exclusivamente a esto. Entonces, yo puedo definirle que si la plantilla es la conexión inalámbrica no funciona, falla en obtención de correo, no se puede conectar de forma remota, etcétera. O el asunto contiene algunas de estas palabras clave o keywords, pues simplemente le voy a dar la opción de abortar ejecución de proceso. ¿Por qué? Porque mi staff ya no puede con más. Mi staff ya está saturado y son los mismos tickets. Y yo ya sé qué es eso y estamos trabajando. Por lo tanto, al momento de que yo le doy la opción de abortar ejecución de proceso, le voy a dar en anular la acción y le voy a decir, ¿sabes qué? Pues estamos trabajándolo. Ahorita no se puede crear el ticket, pero ya estamos contigo. Bien, entonces, ¿cómo puede observarse eso desde lo que es el usuario final? Por ejemplo, vamos a buscar falla en obtención de correo. Entonces, vamos a buscar falla en obtención de correo. Vamos a cambiarlo y nos vamos a ir a continuar y me voy a quejar. No puedo obtener correo y error. Simplemente para hacerlo rápido y voy a agregar la solicitud. ¿Vieron? La operación está rechazada y dice el incidente ya ha sido identificado y actualmente estamos trabajando para resolverlo lo más pronto posible. Gracias por tu comprensión.
Por lo tanto, mi mesa de servicios no se me va a saturar, no se me va a desbordar de todos de esos, de tantos tickets y obviamente mis técnicos no se me van a estresar, que si de por sí los pobres están trabajando para resolucionarlo, atender a los clientes, aguantar las quejas, entonces eso precisamente pues me va a ayudar a que nosotros podamos ser muchísimo más eficientes al momento de la gestión. Bien, después de esto vamos a irnos a lo que son los SLAs o los acuerdos de niveles de servicio, que los cuales es precisamente, yo puedo tener mis servicios ya creados como están aquí o puedo agregar un nuevo SLA, en los cuales yo le voy a dar el nombre del SLA, cuáles son los criterios para que en este caso pueda tener pueda tener esa condicionante para que se aplique, así como también los días, las horas o minutos que debe de ser respondida, que tiene que ser resuelta, o un poquito más grande, si va a ser atendido o no en temas operativos, o sea que estamos hablando de 24/7, entonces si simplemente damos clic aquí, vamos a habilitar las opciones de fines de semana y días festivos. Podemos hacer escalamientos de notificaciones antes y después y definir ciertas acciones como asignar a un grupo, un técnico, definir prioridad y nivel como cual. Simplemente si ustedes ven aquí tengo mis opciones de un drop-down list donde podemos tener las opciones. Y esto es para el tema de respuesta, pero también lo tenemos para el tema del, obviamente, ya del escalado, lo que es el SLA, donde nosotros podemos definírselo o lo podemos escalar a diferentes personas, ¿vieron? Entonces, aquí yo puedo ir dando esa referencia de mis SLAs. Bien, después de eso, perdón, después de eso podemos seguir lo que son las reglas de cierre, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a nuestras configuraciones. Por ejemplo, vamos a poner cierre aquí en nuestro. Vamos a irnos mejor aquí para tenerlo más claro. Aquí está reglas de cierre, mira. Aquí lo tenemos nuestras reglas de cierre, en donde nosotros podemos observar tanto para solicitud, problema, cambio, etcétera, pero vamos a enfocarnos a solicitud, en donde yo puedo observar el tipo de opción. Por ejemplo, si el modo no está definido, no se va a poder cerrar. Si el tipo de solicitud no está seleccionado, no se va a poder cerrar. Así como también mis opciones para el tema de las confirmaciones del usuario, así como también las opciones de las tareas, si son cierres manuales, cierres automatizados después de X cantidad de días para la parte de las tareas, o de cerrar solicitudes después de X días y horas, dependiendo si se rechaza o no las aprobaciones. Entonces, nosotros podemos tener esas opciones muy rápidas para que realmente no haya alguien que esté revisando si está pendiente, si, etcétera. ¿Vieron? Entonces, eso nos va a ayudar precisamente. Ahora, nos vamos a la siguiente opción, precisamente lo que es estandarizar el proceso de resolución de incidentes, donde nosotros pues vamos a mapear nuestros procesos, vamos a tratar de dar una mejor respuesta y rápida de incidentes y a guiar a nuestros técnicos en cada paso, donde tenemos el ciclo de vida de la solicitud, tareas de mantenimiento, delegaciones y reglas de notificaciones. Entonces, primero, ¿cuál es el ciclo de vida de la solicitud? Pues precisamente es algo que nos va a ayudar a mapear lo que son nos va a ayudar a mapear nuestros procesos dependiendo la plantilla. Entonces, si ustedes ven esta sección, podemos observar que tengo mi flujo de trabajo muy bien, lo tengo aquí estructurado, donde los cuadros blancos son precisamente mis estados. Y entre estados tengo mis transiciones, que dentro de las transiciones, en varios momentos yo puedo tener, por ejemplo, el momento de antes, puedo definir qué rol debe de tenerlo para que se aplique. Y durante, cuáles son las obligaciones como campos obligatorios, así como también si tengo una marca, por ejemplo, perdón, si tengo un campo obligatorio, debo de definirlo y cómo debe de estar para que precisamente después haya una notificación. Yo puedo asignar esto, por ejemplo, el teléfono no funciona. Entonces, si yo lo defino a esta plantilla, el teléfono no funciona, pues muy rápidamente lo voy a observar aquí y le voy a definir, por ejemplo, un solicitante, el que sea, para que nosotros podamos crearlo sin ningún inconveniente. Simplemente lo voy a agregar muy rápido. Y aquí podemos observar en la parte superior derecha
las transiciones, ¿vieron? Entonces, simplemente si yo le doy seguimiento en sitio, automáticamente se va a cambiar lo que son los estados. Entonces, puedo cambiar también lo que son las transiciones siguientes, notificar al usuario. Entonces, vamos a ir pasando poco a poco todas esas opciones para que nosotros podamos ver. Vieron aquí lo que estamos hablando precisamente de completar los campos obligatorios, que es el modelo. Si el modelo no está definido, pues no vamos a poder continuar hasta que lo actualicemos, ¿vieron? Entonces, realmente vamos a actualizar nuestros campos y vamos a continuar. Bien. Entonces, a eso también nos va a ayudar precisamente el tema de nuestra gestión. Después de esto, podemos tener nuestras tareas de mantenimiento, que también lo vamos a ver en la parte de mantenimiento, donde podemos observar las opciones de las plantillas, donde, por ejemplo, podemos definir cada X tiempo lo que son nuestras plantillas de mantenimiento y su programación de esta. Entonces, podemos definir de cualquiera de nuestras plantillas si va a ser una programación diaria, semanal, mensual o periódica, etc. Después de esto, podemos ir lo que son el tema de las delegaciones. Esto dentro del panel de inicio o en la sección de inicio podemos observar precisamente dónde podemos observar el programador de nuestros técnicos, donde podemos ver que este técnico, Luis o cualquier otro técnico puede tener un leave o una salida y redefinir o definir el técnico de refuerzo. ¿Para qué? Para que automáticamente cuando caiga un ticket donde esté involucrado ese técnico, pues realmente no se pierda y se vaya alguien en el tiempo que va a estar no disponible. Simplemente vamos a asignar al siguiente técnico, lo vamos a guardar y podemos continuar. ¿Vieron? Entonces, esto me va a ayudar precisamente a que nosotros podamos observar inclusive hasta el gráfico de disponibilidad de mis técnicos, si ya tengo o no configurado el técnico de respaldo y qué tipo de salidas y cuándo voy a contar con ese técnico o no. Entonces, eso me va a ayudar precisamente a que nosotros podamos tenerlo muchísimo más claras. Y al final, por ejemplo, nos vamos a las reglas de notificaciones, en las cuales nosotros podemos tenerlo muchísimo más claro cómo y qué es lo que qué es y cómo lo vamos a notificar. Donde podemos ver en esta sección que es precisamente de la solicitud, las notificaciones al solicitante por correo electrónico, notificar al remitente, y simplemente lo podemos dar un check y podemos personalizar la plantilla de notificaciones, ¿vieron? Entonces, aquí podemos ver toda la información relacionada con nuestra plantilla que podemos nosotros modificar sin ningún inconveniente. Entonces, eso nos va a ayudar precisamente a que tengamos nuestras reglas configuradas y automatizadas. Bien, vamos a la siguiente sección, que es precisamente el tema de lo que son las bases de datos de conocimiento. Vamos a mantener y acceder a un repositorio de información o conocimiento para una resolución rápida, o sea, tener una base en qué basarnos, valga la redundancia, para que nosotros seamos muchísimo más efectivos y obviamente nos veamos más profesionales y seamos más profesionales al momento de que hagamos las gestiones. Entonces, es algo muy sencillo donde vamos a ver las características y funcionalidades que es precisamente la gestión de la base de datos de conocimiento. Para esto, en la parte superior podemos ver las soluciones en las cuales en la parte izquierda podemos ver los tópicos o lo que son las categorías, si son de aplicaciones, si es de firewall, si es de hardware, etcétera. Entonces aquí podemos tener las soluciones, ¿vieron? Entonces nosotros podemos crear una nueva solución, la cual le damos el título, podemos dar el contenido, algunos archivos adjuntos, el tema precisamente para poderlo categorizar correctamente. Las palabras clave son importantísimas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a buscar. Eso nos va a ayudar precisamente a buscar lo que es la información a través de un tag o de una palabra definida. ¿Vieron? Entonces aquí tenemos la información para que ustedes lo puedan ver. Simplemente podemos revisar el tema, las palabras claves, quién es el propietario, si tiene una fecha de revisión o no, o lo podemos publicar también a los consumidores finales. ¿Para qué? Para que tengan un autoservicio precisamente. En este caso no lo está, pues porque no vamos a publicar la configuración de un switch o de un router. Bien, entonces todo esto me va a ayudar precisamente en el tema de la gestión de mis solicitudes. Por ejemplo, si yo voy a un ticket y voy a atender uno de mis casos que yo tenga pendientes, simplemente,
por ejemplo, este del teléfono, en la parte o en la pestaña de solución, podemos observar preciso que podemos tener la opción dentro de solución para que nosotros podamos importarla. Bien, disculpen, aquí ya no está cooperando un poco mi internet. Entonces, aquí en esta parte podemos observar que tenemos nuestra resolución. Dentro de la resolución podemos ingresar una solución cualquiera, lo podemos tener, así como también, por ejemplo, un segundo para recargarlo, en donde nosotros podemos crear o agregar una solución desde del mismo tab o pestaña de solución del ticket. ¿Para qué? Pues para que no se nos pierda ese conocimiento y lo podamos tener bien claro. Por ejemplo, aquí lo tenemos, guardar y añadir a soluciones, ¿vieron? Entonces, ya después de esto, podemos ir a soluciones. De las soluciones que que me pueda ayudar, pues simplemente lo puedo tener aquí listo, ¿vieron? Copiar en resolución. Y lo puedo tener aquí ya listo sin ningún inconveniente. Ya puedo tener el paso a paso de mi solución sin ningún inconveniente. Ya lo hice súper rápido, etcétera, etcétera, ¿vieron? Entonces, ya tengo mi solución aquí. Entonces, las soluciones ensayadas, pues son soluciones que de acuerdo a ciertas condiciones y que detecta Machine Learning dentro de Service Desk, pues me va a ayudar preciso que nosotros podamos tener esas listas que nos va a decir, ¿sabes qué? Por categorización, por categorizaciones, por el asunto, etcétera. Estas son las soluciones que nosotros podemos tener. Así como también nosotros podemos apoyarnos, por ejemplo, dentro de un ticket, ya estando del lado del consumidor final. Por ejemplo, dentro de aquí, si yo escribo, por ejemplo, sin, por ejemplo, SAP, ¿vieron? Fuera de servicio. Eso me va a ayudar también a que yo vea qué está pasando. Y si ven aquí, esto es un anuncio corporativo. Este anuncio corporativo precisamente me va a ayudar a entender más cosas, pero por ejemplo, puedo tener más soluciones, por ejemplo, instalación de la impresora, agregar una cuenta, etcétera. Entonces, simplemente yo puedo ver la información de cómo se hace la configuración, por ejemplo, de correos en iOS. Entonces, pues simplemente, ¿sabes qué? Ya no necesito abrir un caso. Listo. Ya lo voy a tener, ya me autosolucioné, me autoatendí. Esa es la parte interesante. Y ya por último, la parte importantísima. ¿Cuál es? Es precisamente evaluar el desempeño. Cómo vamos a estar revisando esos KPIs, en dónde estamos parados, etcétera. Y pues realmente los reportes de las encuestas y análisis de tiempo. Bien, entonces, por ejemplo, para la parte de los reportes, pues simplemente nosotros vamos a la pestaña de informes. Dentro de las pestañas de informes, nosotros podemos observar, por ejemplo, que tenemos muchísimos reportes que ya vienen cargados por default. Entonces, aquí yo puedo ver los informes por SLA, en donde yo puedo ver el tiempo de SLA o sobre, por ejemplo, con infracción de SLA, en las cuales pues puedo tener aquí mucha información, por ejemplo, por fecha de solicitud. Si no nos está cargando información, no importa, porque nosotros podemos editarlo y podemos cambiar inclusive, por ejemplo, en este caso, el mes, digo, el tiempo, o sea, este transcurso de tiempo, y podemos tener ya la información relacionada, puede ser por año, por mes, etcétera. Entonces, realmente, vamos a poner el año pasado, entonces aquí ya nos debe dar más información, ¿vieron? Y hasta nos da un chart, una gráfica. Entonces, podemos crear nosotros nuestro propio reporte sin ningún inconveniente. Simplemente en la parte de inicio de informes, un informe personalizado, podemos crear informes tabulares, matriciales, etcétera, de todos los módulos o los módulos que tengamos nosotros disponibles dentro de Service Desk. Así como también nosotros podemos revisar, por ejemplo, de nuestros casos, aquí en la parte de solicitudes, perdón, podemos observar el análisis. Entonces, ese análisis de nuestras solicitudes en el campo, perdón, en la parte de solicitudes, déjame ver qué está sucediendo aquí. ¿Listo? En la parte de solicitudes podemos observar cómo nosotros estamos trabajando lo que es el tema de los tiempos. Por ejemplo, este ticket que ya estamos trabajando, podemos irnos al tema o a la pestaña de Time Analysis. Vamos a ingresar.
Entonces, en este ticket podemos observar cómo se ha ido comportando de acuerdo a las asignaciones de los casos, el cambio de estados, inclusive las asignaciones de los técnicos, aquí lo podemos observar sin ningún inconveniente. Entonces, realmente eso me va a ayudar a definir, pues bueno, cómo están trabajando mi caso, quién lo está trabajando. Por ejemplo, aquí vemos el análisis del tiempo, aquí tenemos la pestaña en donde nosotros podemos observar, vieron los cambios de los tickets y el tiempo de resolución, si hay o no un SLA, cuánto tiempo ha estado con un técnico, etcétera. Y eso nos va a ayudar precisamente a que nosotros podamos tener bien claro cómo estamos trabajando nuestro ticket. Y para finalizar, dentro de algo muy importante es saber cómo se está percibiendo nuestro servicio, y eso lo vamos a hacer por medio de las configuraciones de nuestras encuestas, donde nosotros podemos crear una encuesta basada en incidentes o servicios, o ambos, una encuesta general que nos va a ayudar precisamente a que tengamos bien, que podamos hacerlo un uso no solamente de TI, en donde, por ejemplo, pueden ser encuestas basadas, por ejemplo, en incidentes, en donde le podemos dar el nombre a nuestra encuesta y podemos ir manejando lo que es nuestro survey y nuestros detalles aquí, ¿vieron? Entonces, aquí nosotros podemos ir agregando y configurando el tipo de encuesta por cada solicitudes o encuestas cerradas, etcétera. Entonces, nosotros podemos ir definiéndolas sin ningún inconveniente. Bien, entonces, de esa manera nosotros podemos ir teniendo bien claro cómo nosotros estamos teniendo nuestra gestión de incidentes. Bien, ahora, no sé, pasamos, Wilson, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta para poder cerrar este primer webinar? Sí, señor. Gracias, Luis. Gracias por la presentación. Sí hubo preguntas, las respondimos a medida que iba pasando la sesión. Sin embargo, decidimos dejar algunas aquí para poderlas responder en vivo. Una de ellas es si es posible convertir emails de forma automática en incidentes y aplicar algún tipo de reglas para poder como clasificar o automatizar esa clasificación de esos emails que se convierten en incidentes. Les comentaba que realmente lo podemos hacer desde que nosotros configuramos nuestro correo electrónico para que empiecen a ingresar lo que son los correos y se los convierten en incidentes o en tickets. Después de eso, nosotros con reglas de negocio podemos automatizar precisamente el tema de la definición de campos, definir otro tipo de situaciones. Entonces, sí lo podemos automatizar sin ningún inconveniente. Perfecto, Luis, muchas gracias. La segunda pregunta es acerca si las reglas de formulario que mostraste se deben crear por cada plantilla o es posible manejar algunas reglas de forma general. Nosotros lo podemos manejar por reglas generales o por plantilla. Cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, em, plantilla de incidente, nosotros podemos ir en la parte de si se pueden definir o no para ser globales o no. Entonces, por ejemplo, dependiendo eso lo globales lo podemos hacer más que nada para el tema de servicios. Cuando son temas de incidentes ya son un poquito más particulares por ser incidentes, perdón, pero sí podemos tener sin ningún inconveniente. Por ejemplo, aquí en reglas de formulario en campo, aquí tenemos incidentes y servicios. Listo. Ok, perfecto, Luis. Las plantillas de incidentes se pueden duplicar, es decir, tener una plantilla base y a partir de esa plantilla diseñar rápidamente los demás incidentes o asociarlas rápidamente a los demás incidentes. Pues sí se pueden duplicar, pero realmente la recomendación es que no se haga precisamente porque cada plantilla va a tener su estructura, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es que no lo copien, háganlo de cero, lo tengan bien definido, estructurado para que después no haya un tema de errores de configuración o alguna confusión. Entonces, la recomendación es hagámoslo por separado. Perfecto. Listo, Luis, perfecto, Luis, muchísimas gracias. Ya estamos un poco pasados del tiempo. Les recuerdo que hay 3 sesiones más que están agendadas. La siguiente es el próximo jueves 21 de abril a la misma hora, donde vamos el nombre de la sesión es TI al rescate, es decir, vamos a ver cómo personalizar y darle una mejor experiencia al usuario
y brindar eso a través de una buena interfaz y que esto pueda ser obviamente más amigable ingresar y reportar sus solicitudes a través de ServiceDesk Plus. La tercera sesión es en abril 26, el próximo martes, gestión de cambios, vamos a hablar ese día. Y la última sesión es abril 28, el próximo jueves de la siguiente semana, donde esperamos ya cerrar este ciclo de Masterclass con mejores prácticas para construir un proceso de administración de activos de TI en ambiente híbrido. Así que hay mucha información todavía por compartir con ustedes. Los esperamos el próximo jueves. Recuerden que la sesión fue grabada y esperamos publicarla en las próximas horas. No sé si tengas algo que agregarles. Por el momento simplemente agradecerte a ti, agradecerles a todos ustedes por su participación, por su instancia de atención y nos vemos en la próxima sesión. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego.